Hola amigos, les bendigo en el nombre de Jesucristo, su servidor Gerardo Bugantes. Con humildad y respeto vengo ante ustedes enseñando la palabra de Dios por voluntad de Dios, para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos revela la salvación, nos revela a Dios, nos revela el futuro, nos revela secretos escondidos que quizás no se pueden entender a través de la ciencia humana, pero hay una ciencia del cielo, hay un conocimiento del cielo que escudriña las mentes, los corazones y las intenciones del corazón del ser humano. Y ese es el Dios Todopoderoso que nos ama y nos quiere bendecir más allá de lo que nos imaginamos. El amor de Dios es el más puro, el más santo, el más perfecto. Y seguimos enseñando acerca del milenio, porque hay mucho que enseñar en la Biblia acerca del futuro. El milenio se ubica al final de la gran tribulación. Jesús juzga a los malos, los envía al corazón de la tierra, al infierno, y los buenos no los envía al paraíso ni al cielo, sino que los buenos al final de la gran tribulación pasan al milenio, a 1000 años de paz sobre la tierra. Esos que no siguieron a la bestia, al anticristo, ni se dejaron sellar en su frente o en su mano derecha, entrarán en carne y hueso al milenio y se reproducirán, o sea, tendrán hijos, labrarán la tierra y estarán en el planeta Tierra por 1000 años. Ya no será por 50 o 100 años y morirán, no, sino que por 1000 años estarán en el planeta Tierra y tendrán hijos. Recordemos que cuando Dios creó al hombre al principio, cuando Dios creó al hombre al principio, el hombre iba a tener eternidad. Iba a tener eternidad y vivían casi 1000 años. Después de que pecaron, inclusive vivían más de 1000 años. Y cada vez se fue reduciendo la edad del ser humano por el pecado. Y ya al final dice, no serán más sus días sino 120 años, pero los más fuertes, los más robustos, 70, 80. 70 años, 80 años, los más fuertes, los más robustos, y pueden llegar a 100 y 120 con mucha dificultad. Pero en el milenio sí va a haber mucha bendición, la tecnología será aumentada grandemente. Ahí lo veremos con tanto versículo de la Biblia que habla de ese reino futuro. Ese reino futuro no es eterno. Hay versículos que como que lo dan a entender, hay como 3 versículos que como que dan a entender que el milenio es eterno, pero no. El milenio se perpetúa en la eternidad con Dios, y en la eternidad Dios unirá las cosas de arriba con las de abajo, según Efesios 1:10. En la dispensación de los tiempos, Dios unirá las cosas de arriba con las de abajo. O sea, ya el lugar santísimo de Dios no es al norte del universo, sino que Dios traerá su trono aquí abajo. Y ya el planeta Tierra no va a existir, sino que va a haber una tierra nueva. Y ya no va a existir Jerusalén en Israel, sino que será Jerusalén la celestial. La Jerusalén terrenal se perpetúa en la Jerusalén celestial. La tierra nueva o el milenio, que será como una modificación. La Biblia lo llama la restauración de todas las cosas, el milenio. El milenio, vuelvo a repetir, la Biblia lo llama la restauración de todas las cosas. Es el milenio, no cuando uno recibe a Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo, es restaurada ella, es modificada, es transformada por el poder de Dios.
pero en el milenio literalmente la tierra va a ser reedificada, la tierra va a ser restaurada. Y la Biblia dice en la restauración de todas las cosas, vuelvo a repetir, se refiere al milenio y no cuando uno recibe a Cristo, respetando a los que creen otra cosa, ¿verdad? Por supuesto. Tengo la Biblia abierta aquí en Sofonías capítulo 3, que habla del milenio, del versículo 8 al 20. Oiga, qué montón de versículos. Y yo los estoy leyendo, yo sé que hay mucho más, pero estoy leyendo muchos de ellos para que la gente vea que la Biblia habla del milenio mucho. Y no como muchos creen que solo Apocalipsis 20, del 1 al 8. Si bien solo allí viene literalmente la palabra mil o milenio, pero sí hay muchas profecías que señalan el cumplimiento en esos 1000 años, no en otra época escatológica. Y por eso hablo con seguridad, porque ya, o sea, no estoy inventando nada, y si alguien es estudioso de la Biblia y es humilde, sabrá que es una sana exégesis la que estoy dando y no algo que se me ocurre decir. Sofonías 3, del 8 al 20, les leo para ustedes. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Por el ardor de mi celo será consumida toda la tierra. Aquí habla al final de la gran tribulación, en el día grande y terrible de Jehová. Que Dios reúne a todas las naciones en Armagedón, en el valle de Josafat, allí cerca de Jerusalén, y habrá una masacre allí, una masacre cual nunca la ha habido ni la habrá, a pesar de que en antaño hubieron grandes guerras allí, y la Biblia menciona algunas de ellas. A pesar de eso, la máxima guerra o batalla todavía no ha sido peleada. Va a ser, la Biblia la llama el Antiguo y Nuevo Testamento, el día grande y terrible del Señor o de Jehová, refiriéndose a los días al final de la gran tribulación, que culmina con la segunda venida de Cristo. Viene el mero mero, y toda soberbia, toda arrogancia será abatida, y los más fuertes temblarán. Gog y Magog, probablemente Rusia y muchas naciones de por allí cerca, los reyes del Medio Oriente, probablemente China y muchas naciones del Oriente, y todavía el ejército del anticristo que tendrá allí en Jerusalén. Dios permite que se reúnan en Israel para el día grande y terrible de Jehová. Gog y Magog no va a pelear contra el que monta el caballo blanco. Ellos, según las profecías, van a ir a poseer a Israel, a despojar a Israel, que tiene millones de riquezas, de patrimonio. Israel es una bendición de Dios en minerales y riquezas que hay allí. Solo en el Mar Muerto hay millones de riquezas, y Rusia que querrá poseerla, y también es un lugar estratégico para gobernar al mundo. La Biblia llama que Jerusalén es el centro de las naciones del mundo, que Israel es el centro del mundo. Geográficamente la gente habla de Ecuador, pero en la Biblia pone a Israel, porque todo el mundo tiene la mirada puesta en Israel, porque a Dios le ha placido levantar y bendecir a Israel. Entonces aquí dice que en aquel día, en la batalla del gran día, Dios reunirá a todas las naciones y que vendrán allí. Otro profeta dice el valle de Josafat, el territorio de Megiddo. Bueno, todos señalan el mismo lugar, que
que según las profecías es el día grande y terrible de Jehová. La gente hoy día llamada cristiana le llama la batalla de Armagedón. La Biblia, vuelvo a repetir, llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que habla en Sofonías 3, versículo 8. Dice el versículo 9, en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Pureza de labios. Jesús viene, juzga a los malos son condenados, los buenos entran al milenio en carne y hueso, y empezará el reino milenial. Los primeros 7 años y en Israel se estarán juntando armas de guerra, dice el libro de Ezequiel, por 7 años. Ya no va a haber guerra, pero ahí quedan las armas y van a estar juntándolas por 7 años. Qué lindo. Muchas de ellas serán convertidas en herramientas de agricultura, según las profecías de la Biblia, y otras muchas serán quemadas, según la Biblia. Sigue diciendo aquí el versículo 10, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia, y nunca más te ensoberberás en mi santo monte. Quitaré de en medio de ti. Allí no van a haber islámicos que se levanten a matar a judíos. Recordemos que los islámicos, los países islámicos son millones, viven millones de personas en cada país. Quizás un país tiene varias naciones, ¿verdad? Y viven allí, y ellos se rigen por el Corán. Aún los políticos que están en eminencia en los países islámicos o musulmanes, ellos gobiernan a través del Corán, a través de las enseñanzas de Mahoma, y ellos dicen que Israel debe morir porque y los cristianos deben morir, y todos los que no sigan el Corán, porque el Corán los llama infieles. Infieles. Que Dios bendiga a Israel, que es un pueblo que para esa creencia, esa creencia política mala y satánica de los islámicos. Vuelvo a repetir, mala y satánica de los islámicos, que quieren hacer desaparecer a Israel del mapa, porque Israel solo cree en el Dios verdadero. Los cristianos también solo creemos en Jehová y en Yahweh, en el Dios verdadero, con la diferencia de que un solo Dios en forma trina se manifiesta, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esa palabra uno es, en el original es una unidad compuesta. Una unidad compuesta. Por eso hay algunos versículos que se refiere al Dios verdadero como Elohim, y Elohim es dioses en el original hebreo. Elohim, dioses. Dios desde el principio dijo, hagamos al hombre. Solo Dios es el creador, y Él dijo, hagamos. ¿Por qué no dijo, yo soy uno y voy a hacer al hombre? Sino el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo hablaban, Elohim hablaba, uno es, una unidad compuesta, un Dios trino hablaba, hagamos al hombre, descendamos y confundamos las lenguas. Y así sucesivamente hay más versículos, muchos que enseñan de un solo Dios, pero que se manifiesta en forma trina.
Yeshua es Salvador y el Antiguo Testamento enseña que solo Jehová salva. El Nuevo Testamento enseña que solo Jesús salva. Mateo 1:25. Llamará su nombre Yeshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquel que se arrepiente, que se convierte a Dios, Dios lo salva de sus pecados. Y así sucesivamente, pero el tema no es la Trinidad, ¿verdad? El Dios Trino, sino que el tema es del milenio. En el milenio de Etiopía y de las naciones del mundo traerán ofrenda a Jehová, dice el versículo, y que Israel muchas veces se avergonzará en el milenio de su pecado, de su soberbia, y que Dios quitará a aquellos que se oponen a Israel y se oponen a Dios. O sea, en el milenio va a haber pecado, pero Dios regirá con vara de hierro en el milenio. Vara de hierro es que la política en el milenio es que si alguien quiere hacer fraude, como en las votaciones en algunos países que hacen fraude para que quede el mismo dictador, eso es sucio, eso es asqueroso, eso es orgullo, soberbia, pecado, eso Dios lo condena. Dios no quiere altivez en el hombre. El pueblo tiene derecho a escoger a alguien que les parece que es el mejor, que los puede gobernar. Y eso es lindo. Y no un dictador que me siguen a la fuerza porque yo mando y si no los mato los echo a la cárcel. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es pecado. Qué bonito es la democracia, pero aún más lindo es la teocracia. En el milenio va a haber un gobierno teocrático, no democrático. ¿Por qué? Porque el ser humano se equivoca muchas veces. Pero teocrático, Dios no se equivoca. Dios a través de la iglesia, Dios a través de los 12 apóstoles, Dios a través de David, gobernaremos el mundo en el milenio. Ya lo vimos en otras enseñanzas anteriores, para que usted lo que lo está escuchando busque en YouTube, va por series, serie 1, el milenio, serie 2, serie 3, y así sucesivamente. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras. Bueno, ese ya lo leí, ese versículo, el 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Por qué dice humilde y pobre? Yo me puse a analizar ese versículo, humilde, pobre. Si en el milenio habrá mucha riqueza. Por eso es que la Biblia hay que entenderla a través de la guianza del Espíritu Santo. Porque si no la entendemos a través de la guianza del Espíritu Santo, vamos a dar palos de ciego, y que la hermenéutica y que la exégesis, sí, hay hermenéutica y hay exégesis, pero en los idiomas a veces hay claves. La otra vez ponía el ejemplo como en el ejército, los cruzrojistas o los bomberos o ciertas entidades que tienen claves para entenderse entre ellos y que sus enemigos o las demás personas no entiendan aquellas claves porque a veces no es adecuado, ni prudente, ni sabio, ya sea por motivos de salud o por estrategias de un asunto y de otro. Entonces a veces se habla por claves. Así en la Biblia Dios tiene ciertas claves en medio de la exégesis y de la hermenéutica. Y esto que estoy diciendo es muy sabio y profundo, que solo Dios me guía a decirlo, porque yo ignoro muchas cosas y necesito aprender muchas cosas, quizás más que algunos que me están escuchando. Pero la exégesis y la hermenéutica de Dios hace a veces que un versículo mismo hable de un acontecimiento futuro y uno presente, o de uno presente y de otro que va a ser dentro de pocos años. En este caso, un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. En el milenio, Israel quedará muy empobrecida, y lo voy a explicar por qué. Porque a pesar de que ella dijo, yo soy reina y gobierno y no tengo necesidad,
porque eso lo enseña Apocalipsis 17 y 18. La gran ramera dirá, yo soy reina, no quedaré viuda. Y la gran ramera, porque se vuelve ramera, porque el anticristo está gobernando desde Jerusalén al mundo. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el que no lo adore, lo va a matar. Eso lo enseña la Biblia claramente. Entonces, Jerusalén va a ser una ramera porque el anticristo, la máxima autoridad política en la gran tribulación, va a ser el hombre más pervertido del mundo. A pesar de que él es entendido en enigmas y astuto y con estrategias militares, según la Biblia, y que engañará a muchos con lisonjas. O sea, un hombre muy hábil, con un coeficiente alto y lleno de demonios será la bestia, el anticristo. Por eso es que Jerusalén es la gran Babilonia y la gran ramera. Según Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, si lo leemos detenidamente con una sana exégesis y hermenéutica, es Jerusalén. Hay gente que no lo entiende y no lo quiere entender, pero aún Cristo en una parábola dijo y mandó a quemar su ciudad. Jerusalén será quemada en el día grande y terrible de Jehová, a través de los 10 cuernos, que dice que los 10 cuernos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. ¿Lo dice o no la Biblia claramente? ¿Cuáles son los 10 cuernos? 10 reyes que gobernarán juntamente con el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, por ahí del versículo 8 o 7 en adelante, ahí habla que de entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño y que se va haciendo grande. Así que no estoy inventando nada. Recordemos que Apocalipsis era un libro sellado hasta hace pocos días, hasta hace pocos años. Cada vez se esclarece más porque el Espíritu Santo revela, porque pronto viene el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, aquí quiere oscurecer, entonces voy a seguir enseñando porque el tiempo corre. Estamos en Sofonías capítulo 3 y decía que un pueblo pobre, porque Israel queda muy pobre, queda semidestruida. Recordemos que Jesús en su segunda venida viene a destruir a los que destruyen la tierra. Y Él va a enviar plagas. Muchos estarán en pie y dice que la lengua se deshace mientras estén de pie. Su cuerpo se desintegra. Son formas de castigo de Jesús. Enviará plagas, pero también enviará fuego y consumirá y matará a muchos con fuego. Y la tierra será purificada con fuego en la segunda venida de Cristo. Muchos versículos enseñan eso. Entonces por eso habla de un pueblo pobre, porque los 144,000 andan huyendo del anticristo. El remanente salvo también anda huyendo del anticristo. Los gentiles, que son pueblo del Señor, que serán salvos en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, también son pobres. Por eso dice Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve sin ropa y me diste ropa, estuve en la cárcel y me visitasteis. Porque son gente que en ese periodo de tribulación y gran tribulación, aman a Dios y visitan al hermano que no tiene que comer y le da comidita a escondidas y allá huyendo del anticristo. Por eso habla de un pueblo pobre y humilde, porque pasó por el fuego y la prueba purifica al cristiano. ¿Por qué hay cristianos orgullosos y soberbios? Porque a veces tienen muchas riquezas, porque a veces en las pruebas pero ya cuando Dios permite una prueba grande,
y una prueba a veces toca el cuerpo con enfermedad, y entonces el hombre entiende que polvo eres y al polvo volverás, y que el grande y poderoso es Dios, y que no es el dinero, ni la fama, ni la gloria de este mundo que lo hace poderoso, sino es el Espíritu Santo y la palabra de Dios el que hace poderoso a todo verdadero hombre y verdadera mujer. Juan el Bautista dijo, viene uno más poderoso que yo. Estaba diciendo que él era poderoso. Y Jesús dijo que en la iglesia, que en el reino de Dios, el más pequeño era más grande que Juan el Bautista. Así que si usted es cristiano y me escucha, no se crea cualquier cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Qué linda es la palabra de Dios. Bueno, ese pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, dice el versículo 12. El 13 dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. ¿Ves? Yo les hablaba del remanente que sale de Jerusalén. Apocalipsis 12 habla de ese remanente. No estoy saliéndome de una exégesis bíblica, no. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa. No, muchos de ellos murieron porque el anticristo los decapitó. Prefirieron morir que negar a Jesucristo. Por eso resucitan al final de la gran tribulación. Apocalipsis 20 dice que resucitan, es la parte B de la primera resurrección. Resucitan para entrar al milenio ya en un cuerpo glorificado. Ellos son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Ya no son parte de la iglesia. Son las 5 vírgenes prudentes que Jesús habló en una de las parábolas de las 10 vírgenes. Dice el versículo, y dormirán y no habrá quien los atemorice. Porque en la gran tribulación fueron perseguidos por la bestia, por el anticristo, pero ya dice que van a dormir tranquilitos. Qué lindo es dormir con la paz de Dios. Versículo 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, en el milenio. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Dice, Jehová es rey de Israel. Lo que dice Zacarías 14:9, Jehová será rey en toda la tierra. Aquí lo vuelve a repetir. Este Jehová es Jesucristo. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Qué lindo, Cristo mismo cantará en el milenio. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Yeshua, Él será Rey en toda la tierra. Por eso en San Juan 17, Jesús dijo, que te conozcan a ti, Padre, a ti, Jehová, Yahweh, a ti, Señor, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo les animo a que conozcamos a Jesucristo. Él nos revela al Padre, Él nos revela al Espíritu Santo, Él nos revela la palabra de Dios. Él es un misterio para muchos, pero los cristianos, nuestros ojos espirituales, Él nos lo abre para que comprendamos su palabra. Dice que Jesús cantará en el milenio, se regocijará sobre ti con cántico. Gloria a Dios, callará de amor. Versículo 18, reuniré. Estamos en Sofonías 3, versículo 18 dice, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Ellos recibieron oprobio, ¿verdad? Con el anticristo.
He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Dice que Dios pondrá a Israel por renombre en toda la tierra. Yo sé que Israel cree estas promesas y en parte es para ahora, pero no del todo, porque todavía viene la aflicción de Jacob, que son esos 7 años que la bestia estará y desde Jerusalén allí vivirá y con astucias y artimañas engañará a Israel por 3 años y medio. Por 3 años y medio va a engañar a Israel. Vea qué astucia del anticristo. Pero a los 3 años y medio dice la Biblia, dice Daniel 9 y Apocalipsis 13, que Israel se da cuenta que es el anticristo y entonces el anticristo toma a la fuerza a Babilonia y cae Babilonia. Ha caído Babilonia, dice Apocalipsis 14. Es a la mitad de la semana 70 que cae Babilonia, pero Jerusalén o Babilonia será destruida en el día grande y terrible de Jehová o en esos días allí, en esos días finales de la gran tribulación. Jerusalén será quemada por los 10 cuernos del anticristo, que son 10 reyes con una jurisdicción muy grande que abarca en la gran parte de territorio del Imperio Romano antiguo. Bendito sea Dios. ¿Qué más? Dice que Dios recoge a la descarriada, a la que cojea. Bueno, muchos judíos en el milenio verán a Jesús y entenderán que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios. Eso es lo que da a entender allí la Biblia. Eso es lo que da a entender realmente. Pero la Biblia dice que Israel tiene un espíritu de estupor hasta el milenio. Sin embargo, hay judíos que se convierten hoy día, Dios les abre los ojos y comienzan a entender la escritura en una forma más profunda. He aquí en aquel, traeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. O sea, será el país principal en el mundo. Versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dijo Jehová. Amén. Qué linda es la palabra de Dios, cómo nos enseña la palabra del Señor. Voy a leerles aquí en el Salmo capítulo 2 del 1 al 3. Oiga lo que dice Salmo capítulo 2. En el Salmo 2, el Salmo es un salmo mesiánico. Y en el Salmo 2 yo veo que habla de la primer venida de Yeshua, de Jesús, y la segunda venida de Yeshua, de Jesucristo. O sea, ahí está en la Biblia, nada más que a veces algunos no entienden, pero Dios nos lo revela por el Espíritu Santo, que nos revela la palabra de Dios. Salmo 2 del versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Yo veo aquí en el Salmo 2 del versículo 1 al 3 que habla de Jesús que vino hace 2000 años, de Yeshua. Hace 2000 años y un poquito más vino Yeshua. Eso, si usted lee en el Nuevo Testamento, se los voy a leer porque no estoy inventando nada. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos,
capítulo 4. Aquí tengo el capítulo 4 en mis manos, versículo 25 al 28. Del 25 al 28 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese Señor es Jesucristo aquí, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí habla que el Salmo capítulo 2 del versículo 1 al 3 se cumplieron en Jesús en su primer venida. Pero luego los otros versículos hablan de la segunda venida de Cristo. Salmo 2, versículo 4 al 9, dice así. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto es en la segunda venida de Cristo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso yo a veces hablo de las tres facetas de Jesús que está en la Biblia. En Hebreos capítulo 1 habla cuando Jesús era la misma sustancia del Padre, cuando Él se formó un cuerpo. Colosenses 1:15, y aquí vuelve a repetirlo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La Biblia lo llama el primogénito de la creación. Antes de Dios crear todo ser vivo, sea espiritual o humano, Dios se formó un cuerpo. Colosenses 1:15, y aquí mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La Biblia lo llama el primogénito de la creación. La tercera faceta de Jesús cuando se hizo humano, 33 años y unos meses. Hoy día está en el cielo como el Dios Todopoderoso, con la segunda faceta de Jesús, el primogénito de la creación. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero Jesús no está en el cielo como un ser humano. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredan el reino de Dios, ni esto corruptible hereda lo incorruptible. Y aunque Jesús, su cuerpo, no vio corrupción, pero él murió, él entregó el espíritu. O sea, su carne participó de la muerte. Hebreos 2:14, Hebreos 2:14 y 15. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, gloria a Dios. Jesús destruyó al diablo en la cruz, lo venció. Yo publicaré el decreto, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Antes de crear al ser humano, Jesús se formó un cuerpo. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Aquí se refiere a la segunda venida de Cristo, que Él viene a heredar las naciones que el Padre le dio, según Apocalipsis capítulo 5, va a haber una ceremonia en el cielo y estaremos la iglesia, los 24 ancianos y millones de ángeles, y habrá una ceremonia donde el Padre oficialmente le da al Hijo, a Yeshua, el reino en la tierra. Gloria a Dios. Te daré por herencia a las naciones. Y en el milenio, en forma literal, Jehová, Jesucristo, Jehová Hijo, porque hay Jehová Padre y Jehová Hijo, que es Jesucristo, gobernará en el milenio. Gloria a Dios. Versículo 12. Bueno, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, políticos, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, pues y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo, o sea, a Jesucristo, a Yeshua. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que confíen en Jehová, en Jesucristo, en el Señor. Entonces, Salmo capítulo 2, del 1 al 3, habla de la primera venida de Yeshua, de Jesús, y los otros versículos de la segunda venida de Jesús y de la faceta 2 de Jesús. Qué linda es la palabra de Dios. Espero que estas enseñanzas les sirvan de algo y podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, sin quitarle, sin ponerle. A veces se oyen doctrinas raras como que estiran la Biblia para que dé. Alguien me enseñó hace muchos años, cuando me enseñó escatología, que la verdadera forma de entender las profecías bíblicas o la escatología es ver los acontecimientos que no choque uno con otro, sino que se amalgamen recíprocamente, que calcen a la perfección. Y su servidor trata de enseñar en una forma muy sencilla y humilde, de tal forma que aún los niños entendamos la palabra de Dios, ya que no soy un grandilocuente, no soy alguien con una gran retórica, pero sí soy alguien que he sido llamado por Dios a enseñar su palabra, y le animo a que no juzgue a la ligera, sino que analice con prudencia y con temor de Dios estas enseñanzas, y que se deleite en el río de Dios, nadando en él y profundizando en esa agua viva que salta para vida eterna. Si tú no eres salvo, repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento del cohecho, me arrepiento de la avaricia, me arrepiento de la idolatría, me arrepiento del pecado y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.